Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú. Hasta las 12. Hoy vinimos a Santa Rosa, La Pampa, a hablar de noticias falsas. La primera, cambiar planes sociales por trabajo. Milei. ¿Milei? Puede ser Milei. A ver. Ay, Massa. ¿Quién dijo que hay que hacer un ajuste más fuerte del que pide el Fondo Monetario? Bullrich. Capaz que Massa de vuelta. Bullrich. Massa. ¿Qué pensás de que alguien con alta exposición en redes y en los medios divulgue noticias falsas? Hay gente que se entra en pánico muy fácil y alimenta el pensamiento de los jóvenes más que nada. ¿Te puedo preguntar a quién votaste? A Milei. A Milei. A Milei. A Milei. ¿Y vos? ¿Votás candidatos que proponen cosas con las que no estás de acuerdo? Indisciplinados es una de las grandes novedades de esta campaña electoral, por lo menos del periodo que va desde el 13 de agosto al 22 de octubre y ahora también en este balotaje decisivo. Y está cumpliendo hoy, si no me falla los cálculos, 3 meses exactamente. Vinieron al programa Diego y Cristóbal para charlar un poquito y para que nos cuenten cómo es el trabajo que están haciendo. Gracias Cristóbal, gracias Diego por haber venido un rato a Fuera de Tiempo. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Diego? Gracias. Saludos a la audiencia. Primero les pregunto, ¿qué lograron en estos 3 meses? ¿Qué piensan ustedes que lograron, que consiguieron en estos 3 meses? ¿Qué tiene de distintivo lo que consiguieron en estos 3 meses? Bueno, creo que fueron 3 meses arrolladores que nos pasaron por arriba. Hacer un diagnóstico ahora por ahí, si bien todavía estamos como con toda la vorágine de lo que fue la campaña, pensamos que lo que logramos fue meternos en un territorio que no estaba siendo un territorio en el que poníamos un freno, ¿no? a algo que veníamos viendo, que desde la pandemia había como crecido mucho, que era estas redes, sobre todo TikTok, ¿no es cierto? Pero sí el generar un sentido en el territorio digital que nosotros como espacio político no estábamos logrando generar. Entonces nos pudimos poner ahí, Indisciplinados logró un formato que le puso un poco un freno, no sé si un freno, pero por lo menos logró habitar un territorio que estaba deshabitado desde nuestro espacio político. Pensamos eso, ¿no es cierto? Por ahí estoy mandándome la parte, pero... No. Sí, en un texto donde se presentan dicen que toman a lo digital como un territorio político. Y yo lo leía y pensaba, bueno, hace 8 años el macrismo en su momento, lo que era Cambiemos, también apareció como algo novedoso frente a un peronismo que corría desde atrás en ese territorio. Ustedes en estos 3 meses se movieron muy bien, lograron resultados. ¿Por qué le cuesta tanto, no sé si al peronismo, al progresismo, a las fuerzas que están hoy debajo del tinglado de Unión por la Patria, dar esa pelea, ¿no? En un territorio donde parece que la derecha, la centro derecha, la ultraderecha va mucho más rápido? Hola, yo soy Cristóbal. A mí me parece, no lo sé la verdad, pero me da la sensación de que las redes tienen un lenguaje en general homogeneizado que responde bastante al lenguaje de los libertarios, por ejemplo. Como el peronismo en ese sentido por ahí es más conservador, habla más del pasado y de cosas que en las redes sociales, diciéndolo así vulgarmente, no garpan, digamos. Uh-huh. Entonces me parece que hay una cosa del lenguaje que ellos captaron muy bien y supieron utilizar de una manera que para mi gusto es un poco violenta y un poco superficial, pero me parece que tiene que ver un poco con eso, con que el peronismo no renovó ese lenguaje, esa llegada hacia los jóvenes. Y bueno, como vos decías, esta época de Macri, de los famosos trolls, uh-huh, cuando aparecieron, siempre fue como de la derecha las redes sociales. Y me parece que todo lo que uno ve en las redes sociales responde también como a esa superficialidad de esta época que está tan marcada en lo momentáneo, en tener que decir las cosas sin justificarlas, en tirar datos por tirar. En cambio al peronismo le cuesta hablar así, tiene que tener como toda un marco teórico atrás de lo que dice y tiene que ser todo la verdad y tiene que estar como y en ese sentido
yo creo que tiene lógica que un tipo que está despeinado y putea le haya ido tan bien, porque el peronismo es más todo lo contrario, es pelo corto, corbata, saco, y siempre como refiriéndose a las mismas cosas que por ahí, viste, nada, me parece que ahí está un poco el punto de por qué perdimos ese espacio. También leí entre lo que escribían a manera de presentación que cuando arrancaron la idea era, bueno, salir de la burbuja, romper un poco con esa zona de confort, de hablarle siempre a los mismos, a los que comparten códigos, objetivos, preocupaciones. ¿Con qué se encontraron cuando salieron de la burbuja? ¿Qué los sorprendió cuando empezaron a salir a hablar con la gente? La realidad es que esa consigna o ese concepto que hay de, bueno, tenemos que dejar de hablarnos a nosotros mismos, creo que lo vengo escuchando. Yo milito hace mucho tiempo. Digo, en la campaña de 2015, cuando también había un balotaje y apareció todo este mundo que nos ganaron, ¿no? Esta disputa simbólica tan fuerte que se generó, ¿te acordás con lo de Cambridge Analytica, todo lo que se generó en ese... estaba mucho esa consigna de dejar de hablarnos a nosotros mismos, pero hay algo en ese ejercicio que no se logró nunca, porque hay una performance que el peronismo nunca pudo lograr, que tiene que ver con dejar de lado la idea de bajar línea, ¿viste? Todo el tiempo bajar línea, marcar qué es lo que tenés que pensar, cómo lo tenés que pensar, ¿viste? Y hay algo de esa militancia territorial que yo transité muchos años en los sábados a la mañana con los compañeros militantes en las villas, en los barrios, qué sé yo, que fue muy difícil, ¿no? El desapego a esa forma de militar. Y creo que lo que nosotros tratamos de hacer es construir un puente entre ese territorio real y ese territorio virtual, en el que nosotros hacemos preguntas en la calle, que esas preguntas tienen que ver, un poco con lo que me preguntabas recién, tienen que ver con qué nos encontramos. Bueno, esas preguntas tienen que ver con qué le pasa a la gente, ¿no? A la hora de decidir su voto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la información que tienen a la hora de... ¿Cuáles son las herramientas que tienen a la hora de definir ese voto? Y nos hemos encontrado, bueno, el primer TikTok que hicimos, o no el primero, pero uno de los primeros fue el de la deuda que hicimos en Luján, que creo que ahí fue como un poco la bisagra que nos marcó un poco el destino, el camino para pensar este formato y afianzarlo en el tiempo, que es, bueno, a ver, cuánta información, cuánto conocimiento tienen las personas que votan a la hora de hacerlo, y qué tan de acuerdo están con sus deseos y la persona a la que votan, ¿no es cierto? Porque nos hemos encontrado muchas veces con preguntas que a la gente preguntamos, bueno, ¿estás de acuerdo con la educación pública, con la salud pública, con dolarizar? No están de acuerdo, o sea, están de acuerdo con seguir con la educación pública, están de acuerdo con la salud pública, pero de repente lo votan a Milei. Entonces esa disociación es la que de alguna manera termina por mover un poco las placas tectónicas de la comunicación digital, la comunicación política digital en este momento. Digo, che, ¿qué está pasando ahí? ¿Y qué está pasando? Porque lo escuchaba también, creo que Cristóbal en alguna entrevista, y hablaba también de las contradicciones, ¿no? De la gente común, que todos las podemos tener, ¿no? Digo, pero claro, por ahí no hay tanto acuerdo, pero sin embargo es Milei. Y entonces algo bueno debe tener Milei, uno puede llegar a suponer, o algo malo hay en el lugar donde supuestamente tiene que estar el voto de una persona que defiende la educación pública, o que cree que el Estado tiene que cumplir un rol importante, que está en contra de la dolarización. Digo, en esas contradicciones que a veces se ven, ¿encuentran razones profundas? ¿Qué encuentran? O confusión, porque... Hay cierta desorientación, pero nosotros estamos convencidos de que, y creo que esto se dijo mucho a lo largo de la campaña, que hay un componente emocional que derrumba el componente, digamos, racional, digamos, ¿no? Entonces ahí uno entiende, digo, que una persona pueda votar en contra de sus propios intereses porque hay algo de lo emocional que le juega más arriba que lo racional. Entonces, de repente, un pibe que qué sé yo, cobra una madre que cobra la UH de los hijos
que te dice que va a votar a Milei y que de repente Milei te dice que va a sacar todos los planes o todo esto, bueno, hay algo hay un enojo, hay metabolizar un montón de angustia, hay un montón de cosas que juegan en el orden de lo emocional y no de lo racional. Y ahí creo que es muy difícil dar esa batalla, ¿no? No sé, nosotros... Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero también me da la sensación de que a medida que nos vamos acercando más a las elecciones, lo emocional se va transformando en un poco más racional. Cuando empezamos los videos, no sé si decir desinformación, ¿viste? Pero bueno, voy a decir desinformación. De la gente era tremenda, o sea, cosas que son básicas por ahí para entender por qué estamos en esta situación. Cuando empezamos hace 3 meses y pico, nos encontrábamos con respuestas muy disparatadas, ¿viste? Como esos cortes de boleta mentales, así como que tienen cada uno, que no podíamos entender hacia dónde iba eso. Pero a medida que fue avanzando el tiempo, por mi parte fui notando que la gente estaba un poco más informada y que había temas específicos, como por ejemplo lo del transporte, que todo el mundo lo sabía. Entonces me da la sensación de que mientras estamos por llegar a la meta, la gente va dejando lo emocional y ya le va dando un poco más de pudor, si se quiere, como votar a Milei, básicamente. Sí. ¿Cómo eligieron los lugares a los que fueron? ¿Cómo decidieron? Empezamos por acá, ahora están en todo el país, pero al principio me imagino que habrán empezado desde la cercanía, desde la ciudad de Buenos Aires, desde la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pensaron? ¿A dónde fueron a buscar a esa gente? Porque obviamente te puedes encontrar con gente muy diversa, ¿no? Y la idea, en un principio, en la medida de las posibilidades que teníamos, que empezamos con muy pocos recursos, digamos, la idea era federalizar el proyecto. Y a partir de este TikTok de Luján, básicamente, se abrió un universo de oportunidades en el país que fuimos tratando por regiones y las problemáticas de cada región. O más que las problemáticas eran como las temáticas, sí. Si quieren, ¿no? Como, digo, ir a además corríamos mucho detrás de la agenda, de lo que la agenda política iba marcando, ¿no es cierto? En un momento más hablaba del ¿cómo es La Rioja? De la coparticipación. Fuimos a La Rioja, que La Rioja es una provincia que tiene mucho, ¿viste?, recursos coparticipables porque la ruta, y porque la gente del Estado y qué sé yo, y bueno, y tienen además una cultura muy fuerte, arraigada, y una memoria arraigada muy fuerte a lo que significa la coparticipación. Entonces, laburamos sobre eso. Cuando fuimos a Tierra del Fuego, laburamos sobre el régimen de su promoción industrial, ¿no es cierto? Malvinas. Laburamos como Malvinas, claro. Sí. Y vamos abordando diferentes territorios y, bueno, cuando estuvimos en Cutralcó, ahí en Neuquén, se caía Maduro, que teníamos que pensar un TikTok que abordase un poco la memoria colectiva, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba, viste? ¿Cuál era la memoria que tenían los que caminaban por la calle? Porque siempre hacemos eso, no es que decimos, bueno, a ver, elijamos a ese que tiene cara de saber más o que, no sé, ahí en Cutralcó era como, bueno, a cualquiera que le preguntabas, se acordaban de las puebladas, se acordaban de Teresa Rodríguez, se acordaban de todo lo que había pasado en los 90 y cómo la privatización de YPF había dejado miles de trabajadores en la calle y había generado un montón de pobreza. Bueno, entonces esos TikTok por ahí están abordados a priori, ¿no? Buscando como, bueno, la historia o políticas que están como muy arraigadas al territorio. Milei el domingo volvió a reivindicar a Thatcher, ¿no? Y en algunas de las entrevistas que vi en Río Grande, que creo que la hiciste vos, aparece eso, ¿no? Que hablando de Malvinas con la gente del sur, muy próxima de Tierra del Fuego a Malvinas. ¿Qué sentimiento pensás que genera hoy todavía Malvinas 40 años después? Digo, en una provincia como esa, en la Patagonia, si bien es un sentimiento que recorre todo el país, pero particularmente ahí, tan cerca de las islas. Y a mí Río Grande, te soy honesto, a mí me cambió la vida. Yo no conocía Río Grande y no es una ciudad que por ahí uno elige para irse de vacaciones. Entonces, caminar por el monumento a Malvinas y ver todos los cañones apuntando hacia Malvinas, todos los mástiles con las banderas, todas las placas de los caídos, de repente algún excombatiente que camina solo, como hay como
es muy pesado lo de Malvinas en ese lugar, y todos lo tienen muy presentes, incluso en los uniformes de los trabajadores de BGH están las Islas Malvinas. Y es un tema que la verdad que a mí me impactó mucho, porque todos, o sea, la gente de todas las edades está muy consciente con lo de Malvinas, y a nadie le gustó lo que dijo Milei sobre Malvinas ahí. En ese momento todavía no estaban las propuestas de Bullrich, que Bullrich había dicho que las podemos cambiar por vacunas, ¿se acuerdan de eso? Y Milei había dicho que bueno, que los kelpers tenían derecho de la autodeterminación, ¿no es cierto? Y la verdad que sí, las respuestas eran contundentes y de consenso, ¿viste? Porque muchas veces uno instala temas que no son de consenso, que generan como opiniones distintas. Acá era de consenso. Todos estaban de acuerdo con que los dos candidatos, Bullrich y Milei, habían dicho burradas, que una falta de respeto a los caídos, falta de soberanía, qué sé yo. Y bueno, es la capital, digamos, de la vigilia. Y en Misiones nos pasó lo mismo. Que son sí. Provincias también que tienen la causa de Malvinas como muy arraigada. Y en Misiones mostrábamos el gol de Maradona también, como qué significaba ese gol. Y la gente lo sacaba al toque, o sea... ¿Era un logro deportivo o un logro político? Decíamos, y bueno, era un logro político, ¿no? Como una reivindicación. Milei creció obviamente en un contexto de mucho enojo, ¿no? Estos años que fueron todos años muy duros, los últimos, diría, 8 o 9. Hay enojo con la política, hay enojo con el Estado, hay enojo con la democracia, ¿no? Esos son los votantes de Milei, mucha de esa gente. ¿Qué encontraron ustedes en la gente con la que charlaron? ¿Qué ideas tenían esa gente, la que estaba en duda, la que votaba Massa, la que votaba Milei, sobre estos temas? El Estado, la democracia, la política. Mirá, siempre nos preguntan si a veces nos quedamos charlando con esas personas después de hacer las entrevistas, porque muchas veces no les preguntamos a quién votaban, ¿no? A veces sí, a veces no, depende también el humor que tenemos nosotros, el humor que porque para no picantear a nadie. Claro. A veces da la pregunta, a veces no. Pero en líneas generales yo creo que hay naturalizados ciertas consignas y ciertos conceptos acerca de lo que significa la democracia a 40 años que son irrebatibles para el consenso y para la discusión democrática en paz, ¿no es cierto? Y creo que todos esos derechos adquiridos, hasta el votante más recalcitrante de Milei ni se piensa ni piensa en que la educación pública deje de ser un derecho. Creo que no lo piensan. Y creo que muchos no piensan de que lo vaya a hacer realmente. Eso es lo que me pasó a mí, que si nos quedamos charlando, bueno, sí, no, lo voy a meter a Milei porque necesitamos un cambio, ¿viste? Y esa es como la respuesta más rápida que te dicen, el cambio. Si cambia, algo tiene que cambiar, ¿viste? Y que hay como una deuda también, que la democracia tiene una deuda para la gente. Y iba a decir algo que me olvidé, pero me pasa todo el tiempo. Pero era en torno a estas ideas, ¿no? Que no casualmente, o sí, a 40 años de la democracia, se está votando, incluso el que vota a Milei impugna a la democracia, el que vota a Massa lo hace más allá de que lo acompañe o no, porque piensa que es la forma de defender la democracia. O sea, total. La democracia es un tema central en esta elección. Iba como en concordancia con lo que decías de los 8 años muy duros, sí. que en ese sentido hay como una deuda, ¿viste? A nivel simbólico y a nivel económico. Entonces eso se siente. Y ahí fue como el caldo de cultivo que generó todo este malestar. De ahí nació Milei, digamos. De ahí nació Milei. Es como el pez de los 3 ojos del lago de los Simpsons. No, y además también hay como uno se pone a pensar, un pibe en el 2015 que tenía 20 años o que terminaba la secundaria y de repente 8 años después se encuentra con este país que no le pudo resolver un montón de cosas que uno a los 28, 27, 26 años debería querer tener resueltas, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay un vacío, ¿viste? También una idea de deseos incumplidos y de un montón de fantasías que uno se arma en la cabeza para llegar a determinada edad con determinados logros y no tenerlos. La verdad que, bueno, uno putea, dicen, ¿cómo puede ser que alguien vote a Milei que esté neurótico, que uno lo asocia como, bueno, a un tipo que no está
apto para gobernar un país, pero bueno, hay que empatizar en algunos sentidos con determinados votantes y, bueno, entenderlo, ¿viste? No, porque no, tampoco se trata de anular, porque anularlo... ¿El votante de Milei es parecido a Milei o es distinto a Milei? Porque algunos dicen, bueno, esta es una sociedad rota y ahí entonces se vota a un roto como es Milei. Nosotros nos hemos cruzado en todas las provincias y en todos los entrevistados. Creo que una sola vez nos cruzamos con uno que podía ser uno muy parecido a Milei. Después todos los otros, no. Gente común, que antes votó al peronismo, que antes votó por ahí a Cambiemos, en algún momento enojado con el peronismo. Y terminamos las entrevistas y nos terminamos las entrevistas dándonos un abrazo, o un saludo, un apretón de manos, un beso, compartirnos la red social. No hay ningún... A pesar de que a veces nuestras preguntas están claramente dirigidas a... Bueno, no ocultamos que somos, peronistas. Sí. Es muy difícil ir contra la idea cuando alguien te dice, pero yo quiero un cambio. Como que no sabes bien qué, pero bueno, pero ese cambio. Claro. Y sí, ¿cuál sino? ¿El mismo de qué? Entonces es interesante, porque es un desafío charlar con alguien que o sea, tiene razón, quiere un cambio, punto. Y ve a los que no quieren el cambio como conservadores. Claro. Entonces... como conservadores y no como, y bueno, hay veces no como adversarios, ¿no es cierto? En las redes nos cruzamos más con esa gente que no te cataloga como adversario, te cataloga como un enemigo que hay que anular, ¿viste? Digo, y no por nada, digo, hay expresiones de odio por parte de Milei que terminan legitimando, digamos, la violencia que después sucede no solamente en las redes, sino en las calles, que son conceptos que, digo, exterminar el peronismo o el kirchnerismo, ¿viste? Sí. Digo, uno habla de exterminio y lo primero que se... Que también lo usaba Bullrich, ¿no? Que también lo usaba Bullrich, exactamente. Sí, bueno, hay un correlato, claramente. Pero digo, hay conceptos que vienen manejando, hay violencia que se viene manejando a lo largo de estos últimos 2 años que, bueno, esto que decía Cristóbal, se genera un caldo de cultivo también y una legitimación en la manera de accionar. Digo, se puede putear al otro. Se puede salir con una motosierra. Si mi candidato gana, ¿qué va a pasar? ¿Viste? Nosotros vamos a sentirnos legitimados para que si hay una marcha el 9 de julio, pasar por arriba, con el auto por arriba a todos los manifestantes. Digo, esos son mis miedos, por ejemplo. Todos tenemos nuestros miedos si gana Milei. Esos son mis miedos. Que quede legitimada un sector de la sociedad, que aunque sea mínimo, que esté absolutamente radicalizado por esas consignas tan violentas que termina haciendo cosas que no sabemos, ¿no? En estos 3 meses lograron hacerse conocidos, hacerse visibles, se viralizaron muchos de los trabajos que ustedes hicieron. Tuvieron un reconocimiento, por lo que me dijeron, incluso el candidato de Unión por la Patria vio, no sé si lo hizo público, pero vio los videos, consideró que jugaban un rol importante en la campaña. ¿Ese fue el reconocimiento más importante para ustedes? ¿Hubo otro tipo de reconocimiento que les haya parecido importante? Decir, bueno, esto vale la pena. Todo el tiempo te cruzás con gente. El otro día, soy medio malo con los apellidos, pero la mamá de Anita Fernández, la de... Cariaga. Sí, Cariaga, también nos felicitó y un montón de gente se acerca y nos felicita. Bueno, Cristina nos mencionó en la presentación del libro, la última vez que apareció en público, creo que fue. Bueno, Massa nos nombró 2 veces y una vez fue en TN, que les recomendó a los de 2 voces que vieran Indisciplinados. Sí, a mí me resulta mucho más interesante cuando la gente te para en la calle y te da un abrazo. Eso. En las universidades nos reconocen mucho. En Córdoba, por ejemplo, en económicas no tanto y en medicina tampoco, pero cuando fuimos a las de sociales la gente estaba contenta, estaba re contenta y nada, y estábamos con Caro felices, como... Bueno, funcionó. Después hay un montón de dirigentes que diputados, senadores, que bueno, que se viralizan los videos entre sí, ¿viste? Y también nos han dicho el otro día el diputado acá en Santa Fe, en Rosario, digo, ¿cómo se llama? ¿Te acordás? Bueno. Viste que yo te dije que era medio malo. Pero nos dijo, ustedes pudieron generar, digamos, una línea en algunos dirigentes. Para algunos dirigentes se dieron cuenta de que faltaban herramientas de comunicación para abordar determinados temas. Lo de la deuda fue increíble, ¿viste? Lo que pasó ahí. Que haya gente que de repente te diga que la deuda la tomó Alberto, Cristina, es igual. Algo pasó en estos 4 años que no pudimos como generar sentido común para que la gente por lo menos sepa de que la deuda no la tomamos nosotros, ¿no es cierto? Sí.
¿Y qué lugar tiene la pregunta en este trabajo de ustedes, no? Porque hay una pregunta que es medio de un programa de preguntas y respuestas en algún plano, pero hay otra pregunta más profunda también en el trabajo, ¿no? De ir a buscar a la gente. Eso es hermoso, es como la pregunta gancho. A veces tardamos más en hacer la pregunta gancho que en hacer todo el cuestionario, que ya lo tenemos re en la cabeza. Y está bueno, lo de la pregunta permite justamente que el relato se arme a través de los entrevistados. Y eso creo que es el gran valor que tienen estos formatos, que es que nosotros nunca opinamos. Nunca opinamos en ningún video, dimos una opinión. Y bueno, y la gente termina respondiendo cosas que por ahí arman como algo parecido a lo que uno piensa también, ¿no? Y no hace falta ni decirlo. Nos han endilgado, que nosotros no lo hicimos a propósito, pero en un momento leímos los comentarios de los videos en Twitter o en Instagram y nos matamos de la risa porque, qué sé yo, nos comentan cosas porque también hacemos ficciones, ¿no es cierto? No solamente tenemos este formato de TikTok. Y uno en algún momento dijo, ustedes son grosos porque usan la mayéutica socrática, ¿no es cierto? Y dijimos, wow, la mayéutica. Yo me acuerdo de haberlo estudiado cuando hice el CBC, ¿no? Y claro, bueno, esa idea de llegar a cierta verdad a través de la pregunta, ¿no es cierto? Pero sin la necesidad de transmitir un conocimiento, sino como ir socavando ahí hasta llegar, como dice Cristóbal, primero con preguntas gancho, más de la cultura popular, o con preguntas que son más amenas, y de repente metés la pregunta política y ya están entregados a responderte lo que quieras, porque ya, viste, están en otra sintonía, una sintonía más empática, ¿no es cierto? Lo último, me quedo sin tiempo. Dicen, son un equipo de alrededor de 10 personas, intergeneracional e interdisciplinario. ¿Qué suma? Interindisciplinario. ¿Qué suma ese inter, digamos? Las distintas disciplinas tienen un lugar realmente importante, chocan un poco y de ahí sale algo nuevo, interesante. Las distintas generaciones se cruzan y sale algo interesante. ¿Cómo funcionó todo eso? Exactamente lo que estás diciendo. Se dio, o sea, yo creo que se dio así también porque vamos desde los 19 años, que no soy yo, hasta los 43. Que soy yo. Entonces ahí se genera algo muy bueno. Entonces ponele, yo no sé, yo escribo, hago música, el laburo de guionista, viste, Diego viene del cine, de la comunicación, otros chicos también estudian cine, no sé, otra chica viene más de la militancia, así más tradicional, capaz, y se arma algo buenísimo. Y lo bueno también es que cuando nos convocó Diego, no nos conocíamos entre nosotros. Y la verdad que pegamos onda, ¿viste? Porque podés no pegar onda con alguien y que sea una mierda todo. Sí. Y no lo fue. O sea, es el día de hoy que nos vemos y prácticamente nos ponemos a llorar mirándonos a la cara, porque estamos contentos del grupo que se armó. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por haber venido esta noche a charlar conmigo. Afuera de tiempo, indisciplinados, cumple 3 años, no trajimos torta. 3 meses, perdón, 3 meses. 3 meses, no trajimos torta, pero bueno, gracias cumple hoy 3 meses. Gracias por la invitación y lo último que quería decir es que nosotros tenemos un lema muy lindo que es ante la incertidumbre decidimos crear. Elegimos crear, ¿no es cierto? Y todos estos 3 meses de incertidumbre, lo que hicimos fue... yo siempre le digo a los chicos que la primera vez que escuché la palabra creativa o en la política fue por Néstor, cuando una vez le respondió a Burrich cuando le bajó el 13% de los jubilados, le dijo en un programa, creo que en TN, dijo es una falta de creatividad política terrible, ¿no es cierto? Y ahí dije, la política y la creatividad pueden ir de la mano. Y bueno, ante la incertidumbre elegimos crear. Diego y Cristóbal, parte de Indisciplinados, estuvieron esta noche en Fuera de Tiempo. Gracias por este rato. Gracias, Diego. Fuera de Tiempo. Una hora para entender la política en este mundo inestable.